Hoy en el programa conoce la historia hispana estadounidense que quizás no conocías. Se trata de la herencia hispana oculta que ha documentado el periodista y educador Miguel Pérez. El también historiador recién fue exaltado al Salón de la Fama de los Periodistas Hispanos y está aquí para contarnos sobre su fascinante recorrido por la historia hispana. Damos la bienvenida al destacado educador, periodista e historiador Miguel Pérez. Bienvenido, caballero. Gracias por tenerme aquí, un placer. Para mí, como reportero joven, es un placer inmenso que estés acá. Yo crecí leyendo tus columnas cuando yo era apenas estudiante, reportero principiante en el diario, vivía en Hackensack, así que cada vez que pasaba por el Record decía, ese es el periódico donde trabaja Miguel Pérez. Muchas gracias. Gracias de verdad por la inspiración y por todo el buen ejemplo. Para mí es un placer estar aquí contigo. Y antes de comenzar, felicitaciones por la exaltación al Paseo de la Fama, al Salón de la Fama de los Periodistas Hispanos. A ver, ¿cómo te sientes? Un gran honor, es una organización que yo respeto muchísimo, una organización de la cual yo fui miembro fundador. O sea, y una organización la cual ha logrado muchísimo en este país para que se empleen más hispanos en los medios y también para que se represente mejor nuestra comunidad hispana en los medios. Cuando tenemos más periodistas hispanos en la redacción, pues por supuesto que nuestra comunidad le van a prestar más atención a nuestra comunidad, van a cubrir en nuestros temas. Y eso es lo que está pasando. A través de esta organización hemos logrado que muchos hispanos han sido empleados en los medios americanos, en inglés, y por eso tenemos mucho mejor representación de nuestra comunidad en las noticias en este momento. ¿Pensaste alguna vez que te fuesen a reconocer con una exaltación al Salón de la Fama? Chico, nunca me lo imaginé. Te digo, yo me he ganado varios premios, pero este fue honestamente algo especial porque fui nominado por mis colegas, inclusive colegas que trabajaban para la competencia, y cuando son colegas hispanos, ¿no?, que trabajaban para Newsday, para el New York Times, cuando yo estaba en el Daily News. O sea que competían contra mí y ellos fueron los que me nominaron. Para mí un honor más grande todavía. Miguel, en cuanto a diversidad, yo sé que tú fuiste uno de los pioneros en el Daily News, en ABC con el programa Tiempo, otros lugares. ¿Crees que se ha hecho mucho progreso o todavía queda mucho trabajo en cuanto a diversidad en los medios principales? No, por supuesto que queda mucho trabajo. Y es nuestra responsabilidad como periodistas hispanos de representar a nuestra comunidad. Una de las cosas que dije en mi discurso cuando me gané el premio es que era lo que le llaman advocacy journalism o periodismo de defensa. Ese periodismo que algunas veces es hasta controversial porque dicen que nosotros los periodistas no debemos meternos en la noticia. Yo expliqué en mi discurso, mira, mucho antes de yo ser periodista, ya yo era hispano y mi primera responsabilidad es con mi comunidad. O sea que eso de advocacy journalism, eso era mi deber, hacer advocacy journalism. No dejarlo en una segunda tanda, no, al revés. Echarlo para adelante, defender a mi comunidad objetivamente. Por ejemplo, lo que hizo Jorge Ramos, tan controversial, que confrontó... ¿Se atrevió a hacerle una pregunta de confrontación a Donald Trump? A Donald Trump. Eso yo lo aplaudo. ¿Lo echaron del lugar? Bueno, pero eso es el tipo de periodismo que tenemos que practicar en este país nosotros los hispanos, en defensa de nuestra comunidad. De nuevo, no hay nada malo en hacer una pregunta fuerte. Y eso es lo que hizo Jorge Ramos. ¿Crees que en el periodismo moderno podemos preservar esta responsabilidad, Miguel? Tenemos que hacerlo y ese es el periodismo está cambiando tanto, como tú sabes, ya los periódicos están desapareciendo, los medios como el tuyo y este que estamos practicando en este momento son los que están ganando más valor, o sea que tenemos que adaptarnos al internet y a todos esos cambios, pero tenemos que preservar la integridad del periodismo y como hispanos la defensa de nuestra comunidad como periodistas. Muy interesante. Vamos a hacer una pausa para entonces platicar un poco sobre el proyecto que te trae, porque si no vamos a necesitar 3 programas. Y de hecho me encantaría que hiciéramos uno de seguimiento. Claro, ya estás invitado de antemano. Gracias. Sé que has estado trabajando en un proyecto que se llama Herencia Hispana Oculta. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Se trata de la historia de los latinos en este país, que es ocultada muchas veces por la historia, por las clases de historia en este país. Tenemos una historia de la cual debemos sentirnos orgullosos. Algunas veces decimos que nuestros jóvenes hispanos no tienen héroes. No es que no tenemos héroes, es que no los conocen. Es que no nos enseñaron en nuestras clases que existía un Ponce de León, un Hernando de Soto. Conquistadores que vinieron a lo que es ahora los Estados Unidos. Siempre pensamos que no, que se fueron para Sudamérica, o para Centroamérica, o para el Caribe. Vinieron para los Estados Unidos también y se establecieron aquí 100 años antes de los peregrinos. No nos cuentan eso en la historia. La historia americana nos las cuentan como si hubiera comenzado con Plymouth Rock, cuando llegaron los peregrinos. No es así. Nosotros tenemos, sí, por eso mencionaste a San Agustín, la ciudad más antigua de este país, 42 años antes de Jamestown. Y mucha gente piensa que Jamestown, el primer poblado en lo que es Estados Unidos. Cuando vas a Jamestown se llama America's Birthplace. El lugar del nacimiento de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, pues yo fui a San Agustín y me dijeron, cuando estaban construyendo Jamestown, ya nosotros estábamos renovando a San Agustín.
Increíble. Y Miguel, entonces, ¿cómo tú has decidido abordar este tema? Bueno, mira, como periodista para el Daily News hace muchos años, dos cosas que ocurrieron. Número uno, que yo iba a los desfiles. Porque como periodista hispano, si estás trabajando el fin de semana, estás en un desfile, cubriendo un desfile de diferentes comunidades. Y eso es lo que yo hacía, me mandaban todos los domingos a cubrir un desfile y yo entrevistaba a los jóvenes que estaban desfilando con esos disfraces tan bonitos, étnicos, bien bonitos, que lucían muy orgullosos, ¿no?, de ser hispano y de su comunidad. Pero cuando yo iba a hablar con ellos, yo como periodista necesito una variedad de opiniones. Yo no necesito que todo el mundo me diga la misma cosa. Y lo único que me decían, oh no, I'm very proud of being Hispanic. Yo estoy muy orgulloso de ser hispano. ¿Pero por qué? Mira, no tenían más nada que decir. Nuestros jóvenes no saben nuestra herencia, no la conocen. Y no es culpa de ellos, es que en las escuelas no se la han enseñado. Entonces yo me di cuenta que existía este vacío. La otra cosa que ocurrió es que uno de esos años del mes de la herencia hispana, vino una notica al periódico que un señor que se llamaba Joe Montserrat le habían dado un grant de un Ford Foundation, la Fundación Ford le había dado una cierta cantidad de dinero para que estudiara este tema. Y me dijeron, vete a entrevista y hacemos un artículo sobre el mes de la herencia hispana con la entrevista de Joe Montserrat. Y yo me senté con Joe Montserrat y me dijo, tú cubres la comunidad hispana, vamos a ver lo que tú sabes. Y me hizo lucir bien mal, porque yo sabía muy poco. Y me empezó a hacer preguntas de la herencia de los latinos en este país. Y me abrió los ojos. Ese hombre fue una iluminación para mí, te digo, tuvo un impacto tan grande. Bueno, después de esa entrevista, lo entrevisté en la radio varias veces, estuvo conmigo en un programa de televisión como el que estamos haciendo ahora, y cuando estábamos ya casi al final, el productor le dijo me dijo a mí, dile que tiene que quedarse, que vamos a hacer una segunda parte, y ahí mismo grabamos un segundo programa, porque era tan fascinante lo que este hombre me estaba contando. Y ahora yo he seguido sus pasos, yo he tomado su lugar, yo sigo haciendo lo que Joe Montserrat me enseñó. Ahora, Miguel, ¿por qué es que no se conoce esta historia? ¿Por qué? Bueno, mira, eso viene desde el siglo XVI. Es una campaña que se hizo contra los españoles por todos los otros poderes europeos que querían hacer ver que los únicos que estaban aquí buscando oro y matando a los nativos eran los españoles y que venían a saquear y que venían no venían a como supuestamente venían los ingleses a construir y a crear familias, a dar oportunidades, y a establecerse, y le dieron una publicidad muy positiva a todos los otros, a los franceses, a los ingleses, y muy negativa a los españoles, porque los españoles fueron los primeros y ellos estaban compitiendo con los españoles y querían hacer ver, sobre todo en Europa, que los españoles eran los malos y que sabemos que todos los europeos que vinieron aquí masacraron, mataron a los nativos, hicieron muchas cosas malas, pero todos, entre ellos los españoles, hicieron muchas cosas buenas que también tenemos que reconocer. Entonces tenemos hispanos que se sienten un poco de resentimiento también, bueno, y contra los españoles. Y no es justo que ya después de 500 años todavía estemos guardando estos remordimientos. Tenemos que reconocer que esa gente hicieron muchas cosas por nosotros para establecer a nuestra comunidad en este país, en este momento, de las cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos. Si le das la vuelta al país como lo hice yo y visitas todos estos lugares históricos, se te abren los ojos, porque los hispanos piensan que San Agustín, sabemos muy poco. Entonces cuando pensamos, te preguntan, bueno, cuando yo fui por el país entero y yo ponía fotos en Facebook de lugares históricos españoles, y yo decía, ¿dónde estoy ahora? Todo el mundo me decía lo mismo, tienes que estar en San Agustín, porque eso es lo único que conocemos. Y yo estaba en Texas, yo estaba en Arizona, en otras partes, porque existe esa herencia hispana por todo el país. Miguel, y lo que hiciste fue entonces que te lanzaste a la carretera, a viajar y a conocer la historia hispana de este país. A ¿Cuántos lugares estuviste? Bueno, estuve 47 días en carretera, me quedé en 30 y algo moteles de esos de carretera, escribí 30 y algo columnas, más de 30 columnas semanarias de diferentes lugares, que todo está en el website. Herencia Hispana. ¿Cuántas millas viajaste? Más de 9.000 millas. Ahora, después de la pausa, nos cuentan los específicos. ¿Cómo no? Si tienes preguntas o comentarios, contáctanos a través de Facebook y Twitter. Ya volvemos. Seguimos dialogando con el periodista, historiador y educador Miguel Pérez. Miguel, hablábamos antes de ir a la pausa de lo que llamamos la gran gira. A ver, cuéntanos, ¿de dónde saliste? ¿A dónde fuiste? Bueno, yo comencé en Tampa, porque muchos de los conquistadores desembarcaron en Tampa. Sobre todo esa expedición de Pánfilo de Narváez
Cabeza de Vaca, que entraron por Tampa y después subieron, Hernando de Soto también. Y yo entonces comencé en Tampa y fui subiendo y fui caminando por todo el Golfo, por toda la costa del Golfo de México, y crucé Texas, crucé Arizona y después fui subiendo. O sea que, y después regresé a Nueva York, pero fue una gira que le dio un círculo enorme a casi todo el país. Visitaste lugares emblemáticos como el Álamo, la misión de San Javier. Es que mucha gente no sabe que el Álamo era una misión española antes de ser ese campamento. Yo personalmente no lo sabía, me enteré cuando hicimos la investigación para tu programa. Bueno, pues el Álamo fue una misión fundada por los españoles. Las misiones de San Antonio en Texas son las más lindas de todas, son las mejores preservadas. Vale la pena visitar a San Antonio, es uno de los lugares históricos españoles más lindos del país. Yo creo que compite con San Agustín en belleza y las cosas que tiene. Tiene muchas misiones, como 5 misiones españolas, tiene el Álamo que está en el mismo centro de la ciudad y toda la arquitectura es española. Miguel, ¿por qué debemos conocer esta historia? Bueno, porque esa es nuestra herencia. Mira, dicen que nosotros, todo el mundo, pero para los jóvenes hispanos, no podemos saber para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Tenemos que saber de dónde venimos y las cosas que tenemos para sentirnos orgullosos. Y en este país los latinos, a través de la historia, han hecho contribuciones pero muy grandes desde antes que llegaron los otros grupos. 100 años de que llegaron los otros grupos, ya estaban estableciendo ciudades, universidades. El español se hablaba en los Estados Unidos y se enseñaba en los Estados Unidos antes que se hablara la primera palabra en inglés. ¿Cuán importante es entonces para estas generaciones conocer esta historia? Me incluyo a mí mismo, cuando vivimos en una época antiinmigrante, toda esta retórica. Yo le digo a los jóvenes que se tienen que armar con esta información para saberse defender mejor, porque algunas veces nos tratan, aunque tenemos toda esa historia, nos tratan como extranjeros. Y no somos extranjeros. Llegamos antes muchas veces. Nuestros antepasados llegaron antes que otros. Entonces, cuando te dicen, how long you and your people have been in this country? ¿Hace cuánto tú y tu gente han estado? Yo le digo, all my life. How long have you been an American? Toda mi vida yo he sido un americano. Porque yo nací en Cuba, pero eso es parte de América. ¿Te entiendes? Y entonces hay esos conceptos equivocados de lo que es un americano. Todos somos americanos. Aunque vivas en Sudamérica, eres un americano. ¿Cómo sería entonces el desarrollo de la comunidad hispana si los hispanos conociéramos nuestra historia acá? Tuviéramos un poder político mucho más grande, porque nos sintiéramos mucho más seguros de lo que somos. Y eso es lo que nos falta a nuestra comunidad y a nuestros jóvenes, esa actitud que debemos de tener, que hey, stop it, vamos a parar esto ahora mismo aquí, que esto no es así. Nosotros tenemos derecho a estar aquí, igual que ustedes tienen derecho a estar aquí. Y se lo podemos decir a cualquiera. Miguel, en la Torre de la Libertad en Miami estuviste y encontraste una foto de tu padre, sin planificarlo ni esperarlo. Increíble, qué emoción más grande. Estoy en la Torre de la Libertad, que era lo que le llamaban el Cuban Refugee Center, Centro de Refugiados Cubanos. Centro de Refugiados Cubanos es donde yo como niño fui procesado cuando vine de refugiado. Era como una especie de Ellis Island para cubanos. El Ellis Island de Cuba, así le llaman de Ellis Island of the South, la Ellis Island del sur. Y ese era el Processing Center, centro de proceso de todos los inmigrantes cuando llegaban allí. Es donde habían médicos, habían todo tipo de facilidades para ayudar a los inmigrantes. Yo pasé por ahí. Entonces ahora es un museo, estoy de turista en Miami. Fui y dije, no, pero esto es una parte para mi serie de historia, puedo hacer un artículo sobre un capítulo más sobre este museo. Y tengo un cuento bien personal que puedo hacer porque, de nuevo, yo pasé por ahí. Oiga, hermanos, estoy allí tirando por mi cámara, tirando por el lente de mi cámara, tirándole fotos a la exhibición, porque es una exhibición de fotos de lo que ocurrió allí en los años 60, del proceso del Refugee Center, ¿no? Y de pronto, en una foto enorme así, en primera plana, está mi propio padre. Imagina. Y por poco me caigo. Imagina. Me eché a llorar como un niño. Una cosa bien impresionante ver eso. Y te digo, fue un momento, bueno, te digo, yo creo que de las 81 columnas que he escrito sobre este tema, esa fue la que más me impactó porque ya de nuevo es un tema muy personal. Era mi propio padre en la línea de comida recibiendo una cajita que le daban a los refugiados una vez al mes con comida enlatada y etcétera, varias cosas que nos daban. Una vez al mes mi padre estaba primero en línea recibiendo eso cuando un periódico, el Miami Herald, aparentemente le tiró una foto que salió en el periódico en ese tiempo, en el año 62. ¿Y ustedes no lo sabían? No, esto fue para mí un completo sorpresa.
Yo me quedé, bueno, después de eso le tiré 1000 fotos. Yo fui allí a escribir un artículo a entrevistar a los directores del museo y ellos terminaron entrevistándome a mí. Salieron, me tiraron fotos al lado de la foto de mi padre, querían saber todo sobre la historia de mi familia, para después en las giras que hacen allí dentro del museo poderle explicar a la gente quién era mi padre, etcétera. Tomaron notas. Y para el que tuviera duda, lo comprobaste encontrando una foto familiar donde él tiene la misma camisa. Y la puse en el website, sí. Que según leí en tu artículo, era una de 3 camisas, sí, que era lo único que te permitían. Cuando los cubanos veníamos de Cuba nos permitían traer 3 mudadas de ropa. 3 camisas, 3 pantalones, 3 de cada cosa. Y entonces me imagino yo que ya que está en las primeras fotos que es de mi padre en Miami en el año 62, con la misma camisa 2 veces, tiene que haber sido una de las 3 camisas que trajo de Cuba. Miguel, ¿qué es lo próximo para Herencia Hispana Oculta? Bueno, esto no se acaba aquí. Yo todavía, en la gira que hice, a propósito, porque no tenía suficiente tiempo, tenía que regresar, pues no dediqué mucho tiempo a Nuevo México y a California. Entonces ya tengo un mapa nuevo creado de otra gira que tengo que darle a esos 2 estados, posiblemente este próximo verano. Y después quiero hacerlo todo, Javier. Vas a pensar que estoy loco. Quiero hacerlo de nuevo todo en video. Vas a hacer el recorrido nuevamente. El recorrido entero. Que de hecho le has llamado peregrinaje. He leído tus escritos. Quiero darle ese recorrido, pero como tú sabes, ya los medios de comunicación, si quieres que la gente te vea, tiene que estar en este medio, en la televisión. Y lo que quiero hacer es una serie de documentales de todos estos lugares históricos. Ya yo tengo los documentos, ya tengo el research, ya investigué. Tienes literalmente un libro, si combinas todos tus No, esto artículos. va a ser un libro, también, pero tengo la investigación ya hecha para poder regresar a todos estos lugares históricos, pararme frente a una cámara, enseñar el lugar y ya poder hacer una serie de documentales. Ese va a ser el próximo paso. ¿Estás trabajando con algunas fundaciones, algunos museos, otras instituciones o estás haciéndolo independiente por el Bueno, momento? estoy trabajando con otras instituciones y otras universidades, porque la idea, la meta final sería crear un instituto de estudios de la historia de los hispanos en este país. Esa historia ignorada y escondida, que digo yo, o oculta. Bueno, esa historia tiene que ser reconocida en nuestras universidades. Me gustaría que cuando me retire de profesor de periodismo, seguir enseñando una clase de historia e ir a visitar a diferentes universidades, presentar este curso y dejárselo a otro profesor en esa universidad que lo sigue enseñando y yo irme para la próxima. Miguel, sé que le estás pidiendo a la gente que visite herenciahispanaoculta.com y le dé like a tus artículos. Por favor, allí, ese es herenciahispanaoculta.com, es el website principal, pero también está conectado con una página de Facebook y donde pueden hacer comentarios sobre lo que están leyendo y por supuesto en la página de Facebook es donde necesito ese like. Miguel, mucho se ha dicho sobre las diferencias entre los hispanos de Estados Unidos, costa oeste, costa este, y las cosas que nos separan. Pero ¿has encontrado tú en tu trayecto similitudes que nos unen en cambio? Muchísimas, pero de nuevo no las conocemos. Yo me he sentado con historiadores, un historiador muy famoso, Fontana, el profesor Fontana de Arizona, donde me dijo, Miguel, nosotros los historiadores de la herencia hispana de los Estados Unidos en el oeste no sabemos nada de San Agustín. Y ustedes saben todo de San Agustín, pero no saben nada de Arizona. Y es verdad, es verdad. Ese fue el señor que te comentó que si conociéramos más de la historia hispana de Arizona no fuesen tan racistas en ese estado. Exacto, porque también en lo que me explica este señor, él vive en el sur de Arizona, es que allí en el sur de Arizona, en este país tenemos esa imagen de Arizona ser tan anti-inmigrante, pero no es así en el sur de Arizona. En el sur de Arizona, cerca de la frontera, existe esa tradición de reconocer al inmigrante, de que la gente iba y entraba en México constantemente. Esa cultura todavía existe en el sur de Arizona. Entonces tenemos centro y norte de Arizona, que son gente que no son ni de Arizona, son gente que se han mudado para ese estado de otras partes del país y que tienen ese racismo y son lo que le dan esa publicidad negativa a ese estado. Miguel, eres miembro destacado de la facultad de Lehman College en el Bronx. ¿Vas a continuar enseñando? Me gustaría mucho seguir enseñando, de nuevo, como te dije antes, periodismo, pero también una clase de historia. ¿Y por qué hacer ese paréntesis para enseñar? Mucha gente diría que alguien como tú, un pionero del periodismo, realmente no necesita Mira, toda mi vida quise enseñar y por 30 años lo demoré.
porque me estaba divirtiendo tanto como periodista, como reportero, haciendo... pero siempre, y por eso es que saqué mi Masters. Yo, cuando estaba de periodista en el Miami Herald, por un tiempo me tomé un break, vine a Nueva York, saqué un Master's Degree en Columbia University y después seguí practicando periodismo. Pero ese Master lo hice porque yo sabía que algún día yo iba a querer enseñar, y iba a querer del corre-corre del diario, del reportero en la calle, que ya quería bajar la velocidad un poquito y enseñar. Y entonces por eso es que saqué mi Masters. Cuando llegó el momento, Lehman me presentó a la universidad y estoy aquí casi 10 años, 9 años que estoy en Lehman. Bueno, felicitaciones, Miguel, por todo lo que estás haciendo. Por favor, manténnos al tanto. Un placer estar aquí, Javier. Bien, gracias suerte. por invitarme. Chao. Amigos, lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Para ver este y otros programas grabados de Diálogo Abierto, chequea bronxnet.org. También recuerda seguirnos en Facebook y Twitter y volver a sintonizarnos la semana entrante para otra nueva edición de tu programa. Que la pasen bien. Nos vemos entonces. Nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Una inspiración orgullosa.